Y bueno, hola a todos, bienvenidos sean a un nuevo video. Y bueno, en este video vamos a hablar sobre qué peces pueden vivir con Goldfish, obviamente sin contar a los mismos Goldfish, y que no interfieren en absolutamente nada con los parámetros, ni con el comportamiento, ni nada. Entonces pueden vivir perfectamente con Goldfish sin mayor complicación. Y bueno, el primero de esta lista es el Mixocyprinus asiaticus, también conocido como tiburón chino. Es este pez de aquí. Es un pez enorme, de hecho el más grande de la lista. Llega a medir hasta 30 centímetros en acuario, y digamos, en vida salvaje, pues puede llegar hasta 1 metro. Pero bueno, en acuario no suele pasar más de 30 centímetros, pero aún así es muy importante tener en cuenta su tamaño, ya que mide mucho más que un goldfish. Entonces pues va a ocupar mucho espacio. Número 2. Coridoras. Aquí hay 3 tipos al menos que yo les puedo recomendar para tener con Goldfish, que en mi experiencia y en la experiencia de gente que he conocido que tiene Goldfish, pueden vivir perfectamente con ellos. Y la primera es la Paleatus, que tiene así como manchitas de diferentes colores. Y la segunda es la albina, que bueno, pues es albina. Y la tercera es la Coridora panda, esta que pues aquí están viéndola en pantalla, ¿no? Pues que es así con manchitas como un panda. Y estas miden alrededor de entre 5 y 7 centímetros, más o menos, dependiendo de la variedad, pero ese es el rango de tamaños. Suelen ser muy tranquilas y suelen tener ni siquiera interferencia con los goldfish. Lo que sí es muy importante tener en cuenta es de que si los goldfish son adultos, o sea, si miden ya 20 centímetros, no metan coridoras muy pequeñas, porque las coridoras, al ir por el fondo del acuario, los goldfish también suelen ir por el fondo buscando comida. Entonces puede llegar a ocurrir que se le metan a la boca por accidente. No se la va a querer comer, pero para evitar ese tipo de situaciones es mejor que sean coridoras adultas, o que los goldfish no sean muy grandes, que sean pues no sé, menores a 10 centímetros o algo así, más o menos. Número 3. Danio rerio, o también conocido como cebrita aquí en los Méxicos, y no sé si en otro país. Pero bueno, este pez pues es el que están viendo, son los rositas, ¿no? Esos que andan ahí, esos de ahí. Pues estos llegan a medir por ahí de unos 5 centímetros aproximadamente. Es muy importante que estén en grupo, porque si no, entre más grande el grupo, mejor, porque si no suelen ser bastante nerviosos. Entonces, digamos que si están en grupo, se persiguen entre ellos y así no tienen interferencia con los goldfish. Pero si hay muy pocos, pueden llegar a perseguir a los goldfish por su nerviosismo, básicamente. Entonces, para evitar esto, lo mejor es que estén en un grupo de por lo menos más de 8 o 9 individuos. Número 4. Tanichitis albonubes. Este no sé si así se diga, pero bueno. Es básicamente el neón chino, este que están viendo aquí, también conocido como albonube. Es un pez que mide entre 3 a 4 centímetros, no es muy grande. Forma grupos, no sé si como tal nada en cardumen, pero sí forma grupos. Este pez pues básicamente pues va a lo suyo, ¿no? Simplemente está ahí y no interfiere nada con los goldfish, así que pues no hay ningún problema, ¿no? Número 5. Puntius padaima, creo que así se dice. Es también conocido como barbo odesa. Yo nada más tengo uno aquí porque por error, cuando compré los barbos, enviaron un barbo odesa, no sé por qué, pero bueno. Bueno, básicamente estos son barbos, pues son de grupo, de cardumen, bastante tranquilos en grupo, bastante nerviosos como los danios si están solitarios. Por eso es que es importante que estén en grupo. Son algo grandes, bueno, para ser de cardumen, ya que llegan a medir hasta 7 centímetros. Pues si quieres tener un acuario, digo, un cardumen grande, si necesitas tener un acuario grande, es lo único que tienes que tener en cuenta para este tipo de peces. Igualmente, les vuelvo a recordar que investiguen la ficha de cada uno de los peces que estoy mencionando, para que no se les vaya a pasar ningún punto a considerar. Obviamente todos los parámetros son compatibles, y todos digamos, los comportamientos entre los peces también son compatibles. Número 6. Puntius nigrofasciatus. Y bueno, este Puntius nigrofasciatus es este que está aquí. Bueno, básicamente son todos estos que parecen pues como, no sé, peces con rayas negras. Bueno, básicamente son esos. Aquí les voy a poner igual una imagen más grande, ¿no? Pues estos peces llegan a medir aproximadamente 5 o 6 centímetros, poco más, poco menos, pero por ahí. Forman cardúmenes, son bastante tranquilos, pues sí, van a lo suyo y no interfieren en nada. Bastante bien. Número 7. Gastromyzon punctulatus, también conocida como locha tigre. Pues es el único pez, no es cierto, son dos. Bueno, es el primero de los peces
que voy a mencionar de agua fría que come algas. Es muy importante que tomen en cuenta que este pez es bastante nervioso, bueno, no bastante nervioso, más bien bastante miedoso, porque digamos que si es un acuario muy vacío, digamos que no hay cuevas, no hay rocas, no hay nada donde esconderse, este pez va a pasarla mal. Entonces, si no quieren esto, deben de tener en cuenta que en el acuario debe haber cuevas, debe haber escondites en donde este pez se refugie para que en la noche salga a comer y demás, y que no tenga problemas, ya que los goldfish, aunque sean pacíficos, al ser peces enormes, o sea, los goldfish parece un cepelín aquí gigante que va pasando por todo el acuario, entonces pues suelen asustar a este tipo de peces y pues pueden tener problemas de alimentación y demás. Número 8. Beaufortia levereti, claro que sí. Esta, también conocida como locha de Borneo o comealgas de Borneo, bueno, pues es un pez muy parecido al anterior. También es así, aplanado, como lo están viendo aquí. Pues come algas, ¿no? Básicamente, pues va a lo suyo. También, igualmente que el otro, algo miedoso, pero sin que cause mayor complicación. Simplemente hay que tener escondites para que se refugie de los cepelinis gigantes que pasan por aquí, ¿no? Y bueno, básicamente es eso. Es un pez que come algas principalmente. Entonces, pues bastante bien, incluso compatible con la alimentación de los goldfish, no van a tener ningún problema. Y por último, el zorro volador. El zorro volador, también conocido como zorro volador. No tengo su nombre científico aquí. Bueno, el punto es que, a ver, Alexa, ¿cuál es el nombre científico del pez zorro volador? El nombre científico de las Estrorinchidae, también llamado pez zorro, es Asestrorinchus, y el nombre científico del Dactylopterus volitans, también llamado volador. Bueno, ahí lo tienen, no sé si esté bien. No le hagan caso mucho, no le hagan mucho caso a Alexa. Pero bueno, básicamente este pez pues come algas, ¿no? Va por ahí comiendo algas, bastante bien, bastante tranquilo, bastante compatible con los goldfish, entonces pues no van a tener mayor problema. Es algo grande, es más grande que las lochas de tigre y locha de Borneo, pero igualmente pues bastante tranquilo y va a lo suyo, ¿no? A comer algas, los goldfish no van a tener mayor problema con él. Y por último, ahora sí, el anterior era el último de los peces, pero el último de los seres que puede vivir con los goldfish perfectamente son los caracoles. Así es. ¿Qué caracoles? Principalmente caracoles manzano y caracoles Neritina virginiae. Estos caracoles, pues, bueno, el manzano aquí lo están viendo, es un caracol gigantesco. Bueno, para ser un caracol es algo grande, ¿no? Crece como una cosa así. Pues básicamente va por ahí comiendo algas. Puede reproducirse en un acuario normal, pone huevos así como racimos por ahí en el acuario. Básicamente este caracol, pues como cualquier caracol, no va a interferir ni siquiera nada con los goldfish y ni tampoco ellos van a interferir con él. Pues simplemente es una roca que va avanzando lentamente por ahí. Igualmente los caracoles Neritina virginiae pues son mucho más chiquitos, una cosa así, pero pues también va por ahí comiendo algas sin mayor complicación, no van a interferir en nada. Y bueno, supongo que ahora sí, eso sería todo de lo que les puedo ofrecer sobre peces que pueden convivir con goldfish. Recuerden que estos parámetros son neutrales, pH en torno a 7, dureza media y todo, digamos, medio, ¿no? Básicamente la temperatura, muy importante a tener en cuenta, es en un rango de aproximadamente 17-18 grados, lo más frío, lo más caliente, entre 22 grados aproximadamente, y todos esos peces viven excelente en esos rangos de temperatura y de condiciones. Muy importante que todos los peces tengan espacio para ellos, siempre tengan, sobre todo teniendo en cuenta que van a tener goldfish, espacios muy sobrados porque no quieren sobrepoblar, y menos cuando se trata de goldfish, créanme, no quieren hacerlo. Y bueno, ahora sí, eso sería todo por este video. Espero les haya gustado, les sirva de ayuda. Cualquier duda me la dejan en los comentarios. Y ahora sí, yo me despido. Sobres, bye.